¿Cómo no vamos a estar de buen humor si ya es viernes y si hoy tocan heladas? Ya. Y sin embargo, antes de eso, pues hay que trabajarle, agotar el día laboral, nomás faltaba que no, Obed. A mí me Buen tocó día. dobletear. Hoy te tocó dobletear desde tempranito. ¿A qué hora llegaste aquí al corporativo, sin embargo? Al corporativo llegué a las 6:30. Pues sí, es el corporativo, sin embargo, no se ría. ¿A poco nada más Ricardo Salinas Pliego o Emilio Azcárraga tiene corporativo? No, aquí también está edificándose el corporativo. Sin embargo, hoy en 7 días, que es el programa semanal que presenta a usted el producto de los trabajos de investigación de la unidad que encabeza Obed Rosas, bueno, presentamos este viernes 7 trabajos, Obed, que hemos publicado en el curso de la semana y que, por supuesto, pedimos a usted que nos haga favor de consultarlos, si es que no lo ha hecho a lo largo de la semana que en todos los espacios presentamos. Así es, ahora sí que nos tocó una semana variada con temas. Vamos a hablar un poco sobre lo que ha sucedido un mes del doble asesinato de Jimena Guzmán, José Muñoz, pero entraremos a detalles, sobre todo porque ha sido una investigación que ha estado marcada por el sigilo, ya daremos detalles sobre eso, pero también te metiste a revisar las cuentas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Álvaro. Sí, pues es que es un tema que yo he definido como de interés público, porque es de interés público hace muchos años, y sí es muy importante poner bajo escrutinio cómo operan el poder económico en México. Y el poder económico es a veces mucho más poderoso, valga la redundancia, que el poder político, sí, porque no está sujeto al escrutinio, porque los periodistas y los medios en México, a menudo o históricamente subordinados al poder político, pero también al poder económico, se callan la boca. Y hay que someter a escrutinio a ese poder económico que le ha hecho mucho daño a nuestro país. Y en este caso, Claudio X González es la figura no solamente de la oligarquía, sino también se colocó por encima inclusive de los partidos políticos con unos resultados pésimos. Y ahora una de sus iniciativas está agónica, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero no me adelanto, yo agarré monte. Si tú me dices, yo agarro monte. Mejor vamos, si te parece, Obed, a un cortecito y regresamos. A un corte y volvemos. Ya lo pedí. Pues bien. El melate. Es que decimos que el 11-11 es de buena suerte. Es que son las 11:11 y dicen que es de buena suerte. Pues ya pedí. Emma nos dijo que ya que pidiéramos un deseo, yo ya lo pedí. El melate, pues el primer lugar, ¿no? Esos premios de la lotería, eso nada más los ganan 2 veces, Fidel Herrera y nada más. Bueno, en una de esas, yo ya pedí mi deseo. Ya ahorita ya son las 11:12. Bueno, entonces podemos continuar. Bueno, ya este viernes se cumple un mes, ya entrando en el tema principal que traemos del doble homicidio, Jimena Guzmán y José Muñoz. 2 colaboradores cercanos del gobierno de la Ciudad de México, particularmente de Clara Brugada, era su secretaria particular y él era su asesor principal. En todo este tiempo, lo que han estado marcando las investigaciones, Álvaro, y es un texto tuyo, es prácticamente el sigilo, se han ido con un hermetismo absoluto
y tú das cuenta de cuáles son unas de las principales hipótesis, lo cual no quiere decir que sean las únicas. Han dicho a lo largo de estas semanas, de estos días, que están explorando distintos rubros. Una conferencia que dio Clara Brugada el martes, me parece, para presentar un tema de la ley de franeleros, apenas se dedicó 1 minuto 30 segundos más o menos cuando le preguntan a la fiscal Berta Luján sobre este caso. Dice que son investigaciones complejas que requieren tiempo y cautela con lo que se informa, y dice que si hay avances, pues lo que ellos quieren es no fabricar culpables y no acelerarse con las detenciones. Pero cuéntanos, Álvaro, ¿qué es lo que te dicen a ti de estas hipótesis que son las principales que se barajan en este asunto? Hoy hace exactamente un mes, poco antes de esta hora, cuando a la salida del metro Xola sobre la calzada de Tlalpan, poco antes de las 7:30 de la mañana, la secretaria particular de Clara Brugada, Jimena Guzmán, esperaba a José Muñoz para darle un aventón, como decimos en la Ciudad de México, al trabajo en el centro histórico de la capital. Y fue el momento en el que un sujeto disparó repetidas ocasiones con una puntería precisa contra ella y contra José. Un doble homicidio que sacudió desde ese mismo momento pues al país. La propia conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrumpida por el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch para informarle de este acontecimiento, y más tarde se informó por parte de la jefa de gobierno Clara Brugada de este doble crimen. A su derecha, tú lo recordarás, y usted que nos ve y que nos escucha también, estaba Ernestina Godoy, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal. ¿Por qué estaba ahí? Porque también ese doble homicidio golpeó a la propia consejera jurídica. Conocía desde muy pequeño a José Muñoz, lo quería como un hijo, y obviamente ese crimen desde entonces ha generado muchas dudas. Las investigaciones efectivamente han sido muy herméticas, y todas las líneas de investigación están siendo investigadas, tanto el entorno afectivo, laboral, personal de las dos personas que fueron privadas de la vida, como una línea de investigación que tiene que ver con una venganza de carácter político, no contra ellos en específica, sino contra el proyecto de la Cuarta Transformación, y que un crimen contra dos directísimos colaboradores de la jefa de gobierno evidentemente manda un mensaje terrible, y buscaría, según una de las hipótesis, también desestabilizar. Es decir, estamos a un mes del doble homicidio ante un crimen no esclarecido que, dice la fiscal capitalina Berta Alcalde Luján, pues con mucha cautela, porque se trata de un crimen que sí tiene repercusiones políticas, y que sin embargo también, Obed, a un mes solamente se ha informado en una sola ocasión de algún avance. Aunque se dice que hay avances, lo dijo la propia fiscal Berta Alcalde Luján, lo cierto es que solamente se ha dado una sola información desde entonces, la que tuvo que ver primero con el hallazgo de los vehículos, el hallazgo, tanto una camioneta como la motocicleta, y luego la sanción a policías implicados en la alteración supuesta de la escena del crimen, pero nada más. Es todo lo que ha sabido, y también es
Incluso en la mayoría de los casos o en otros casos solemos ver que es normal que se vayan sacando que imágenes y a este aspecto, salvo los primeros días se han conducido pues en el mismo sentido de mucha cautela y sigilo. Y lo que también llama la atención, y lo mencionamos, por ejemplo, cuando es el atentado de Omar García Harfuch, en cuestión de horas agarran a 12 personas, ¿no? Hasta donde yo recuerdo. Y cuando digo cuestión de horas, fue cuestión de horas, en verdad, que fueron integrantes estos del Cártel Jalisco Nueva Generación. En este caso, si bien no sabemos nada de arrestos, ayer lo dice el martes, perdón, la fiscal, no quieren fabricar culpables, quieren tener toda la evidencia para realizar las detenciones, lo cual puede decirte no mucho, pero también te da indicios de algo, ¿no? Desde el principio, desde que fue captado por una cámara, por dos cámaras, el homicida, el individuo que saca su arma y la acciona en contra de Jimena Guzmán y de José Muñoz, claramente se veía que era un profesional. Sí. La manera en cómo también implementa el plan de fuga, primero con una motocicleta, luego con unos vehículos y escapando hacia el Estado de México. Sí, donde no hay cámaras ya de seguimiento. Efectivamente, buscando evadir cualquier indicio. No se encuentra ninguna huella. Es evidente que se está ante un caso complejo, muy difícil de resolver, pero pues precisamente porque está perfectamente planeado. Y este es, digamos, lo más reciente que ha informado la autoridad de la Ciudad de México, a un mes de este doble homicidio que se cumple el día de hoy y que sacude no solamente al gobierno de la Ciudad de México, sino también al gobierno federal. Evidentemente. ¿Te parece si vemos este reportaje que elaboramos para ustedes? Vamos a verlo. A un mes del doble homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor principal de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, las investigaciones de las autoridades capitalinas y del gobierno federal se realizan con un hermetismo absoluto, debido a que una de las principales hipótesis es que fue un crimen político por venganza o con fines de desestabilización. Berta Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, advirtió que este tipo de investigaciones son complejas, requieren tiempo y cautela en lo que se informa, por lo que si bien hay avances y se trabaja de manera científica y técnica para que este delito no quede impune, se requiere tiempo para recabar más pruebas contra los implicados. Queremos asegurar que no vamos a fabricar culpables, que no nos vamos a acelerar con las detenciones, sin antes tener las pruebas necesarias para probar este delito ante los tribunales, subrayó la fiscal en vísperas de que el viernes 20 se cumpla un mes del doble homicidio ocurrido afuera de la estación Xola del metro en la calzada de Tlalpan. Un alto funcionario del gobierno de la Ciudad de México confirmó, sin embargo, que una de las principales hipótesis de los equipos de investigación es que el homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz fue una venganza por razones políticas o con fines de desestabilización de las autoridades de la capital y de la República. Se están agotando todas las líneas de investigación, dijo la fuente. Este viernes, el gobierno capitalino llevará a cabo un homenaje en el Museo de la Ciudad de México a un mes del asesinato de los dos funcionarios perpetrados sobre Avenida Tlalpan. Un día después del doble homicidio, la fiscal Berta María Alcalde Luján dio el que hasta ahora ha sido el único informe sobre el caso. Otra de las investigaciones que publicamos esta semana es un tema al que tú le has dado seguimiento, Álvaro, como poco se diría como nadie, en relación a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, este grupo, esta organización, este grupo de presión, porque es lo que es un grupo de presión, que funda en 2016 Claudio X González Guajardo, es su primer presidente, está ahí mucho tiempo, él dice que se separa antes de que empecé a hacer los diálogos y la conformación del bloque opositor del cual es artífice. Tú has demostrado que no fue así, que estaba jugando en las dos canchas, pero resulta que lo que era
estos mecenas que le estaban metiendo dinero a este proyecto político, oligarcas y también USAID, el gobierno de Estados Unidos, pues todas estas fuentes se han ido reduciendo. A ver, cuéntanos cómo está. Sí, publicamos efectivamente el domingo pasado un reportaje bajo mi firma sobre la más reciente declaración fiscal de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es una asociación civil que nació en 2016 bajo el patrocinio de Claudio X González. El patrocinio económico lo pusieron un grupo importante de oligarcas, empezando por su padre, Claudio X González Laporte, y hasta su mamá le dio $1 millón para iniciar esta organización no gubernamental que tuvo desde su origen 3 propósitos. 1, hacer investigación sobre la corrupción en México, su origen y sus impactos. 2, litigios estratégicos, es decir, generar acciones jurídicas, particularmente amparos, como ocurrió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en tercer lugar, hacer trabajos periodísticos. La verdad es que lo de los trabajos periodísticos fue muy poquito, pero de esa manera, sin embargo, logró una presencia porque les daba los trabajos a Reforma, a Proceso, en lo que terminó, y a otros medios, y no solamente se vacunaba de esa manera Claudio X González y los oligarcas con esos medios que no lo tocan, en lo más mínimo, sino que se convirtió como si fuera una organización en contra de la corrupción, cuando quienes lo financian están desde hace décadas asociados a la alta corrupción, a la corrupción de veras, no a tonterías. Dicho lo anterior, en efecto, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad comenzó a obtener dinero del gobierno de Estados Unidos a través de la USAID a partir del 2018, justo cuando gana la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, y le sigue dando dinero hasta enero del 2024. Ya el año pasado, durante todo el año, ya no les da, porque López Obrador le dijo al gobierno de Estados Unidos: ya estuvo, estás financiando a la oposición metiéndote en asuntos internos. Pero quienes sí le siguieron dando mucho dinero fueron, por ejemplo, Valentín Díez Morodo, el dueño de los Diablos Rojos del Toluca, campeones del fútbol mexicano, y uno de los oligarcas del país que fue presidente del Consejo Mexicano de Negocios. También le ha dado, todos los que han sido presidentes del Consejo Mexicano de Negocios le han financiado a Mexicanos contra la Corrupción. Pues ahí viene también el papá de Claudio X González, ¿no? Claro, González Laporte, naturalmente. Del Valle, Ruiz, el ex banquero, también otros importantes empresarios de México, bueno, el michoacano Ramírez Magaña, el del Grupo Ramírez, entre otros que usted, si tiene interés en detallar, lo encontrará sin embargo, todos los nombres. Yo publiqué por primera vez quiénes eran los que financiaban en Proceso. Exacto. En 2020. Después ya no he publicado nada, obviamente. Lo más reciente información que publicamos sin embargo, fue en febrero, cuando la Secretaría de Hacienda le revoca Exacto. la autorización a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para recibir donaciones. Para recibir donativos que sean deducibles de impuestos. Ahora puede cualquier oligarca, usted que nos ve, financiar a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nada más que ahora ya no va a poderlo deducir de impuestos. No, pues ya no es negocio. Revisé apenas hace unos días, porque no se subía a la plataforma del SAT y cualquier persona puede revisarlo, cuál había sido lo que declaró Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y
declaró solamente un ingreso de 14 millones de pesos, que es mucho dinero, Sí, claro. pero no se compara con lo que había recibido desde el 2016. ¿Cuánto ¿Qué era ha- en ese año? ¿Mandé? ¿Cuánto era en 2016? En 2016 nació alrededor de 50 millones de pesos y se fue, de pronto subía, bajaba, pero en estos 8 años recibió 502 millones de pesos esta asociación civil para enriquecer a Claudio X González y para enriquecer a Mario Amparo Casar, su actual presidenta. Entonces, el año de 2024 nada más logró 14 millones de pesos, 7 millones, es decir, la mitad de Valentín Díez Morodo. Y la mitad, prácticamente la mitad de lo que recibió para el sueldo de Mario Amparo Casar. Solo la Gana mitad. alrededor de $500,000 de pesos mensuales. Entonces está todo dar a formar parte de una ONG. Bueno, toda esa información, Obed, en este reportaje. Vamos a verlo. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El grupo de presión fundado en 2016 por el magnate Claudio X González Guajardo agoniza por la falta de dinero. El financiamiento del gobierno de Estados Unidos se acabó y los donativos de los oligarcas de México se derrumbaron tanto que ya solo alcanza para cosas menores y el sueldo de $500,000 de pesos al mes de María Amparo Casar Pérez, su actual presidenta. Con Casar Pérez y González Guajardo como representantes legales, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad pasó de la cumbre al abismo en materia de financiamiento. De los 82 millones de pesos que obtuvo en 2018, bajó a solo 14,269,000 pesos en 2024. El 2024 fue el peor año para Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en los donativos nacionales y extranjeros, según información consultada en la base de datos pública del SAT. Al inicio de este 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le revocó la certificación como donataria autorizada, lo que significa que los donativos que reciba ya no serán deducibles de impuestos. El derrumbe del financiamiento ha colocado a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en el dilema de achicarse o desaparecer, como ya lo planteó Casar Pérez, mientras González Guajardo ve el desplome de su grupo, que llegó a recibir 516 millones de pesos en solo 9 años, 68 millones de pesos en 2016, 75.4 millones en 2017, 81.8 millones en 2018, 79.8 millones en 2019, 65.2 en 2020, 40.8 en 2021, 35.3 en 2022, 55.9 en 2023 y solo 14.2 en 2024. Casar Pérez, quien obtuvo una millonaria pensión vitalicia de Pemex cuando era la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Krill Miranda, ha sido la principal beneficiaria económica de la organización civil que dirige, porque en 9 años cobró más de 30 millones de pesos, un promedio de 3.3 millones de pesos al año. Solo en 2024, aún con el peor desplome de los donativos en 9 años, Casar Pérez cobró 5,714,360 pesos para un promedio de 476,196 pesos al mes. El otro de los beneficiarios de los millonarios ingresos de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad fue el propio González Guajardo, quien obtuvo en sueldos 11 millones de pesos mientras la presidió entre 2016 y 2021, cuando renunció para construir en su mansión de las Lomas de Chapultepec la coalición Va por México de PRI, PAN y PRD, con el apoyo de los intelectuales encabezados por Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. En una de las
las pocas entrevistas que ha dado ya como ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tú, Álvaro y Alejandro hablaron el lunes con Hugo Aguilar Ortiz, el ministro electo, el ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien evidentemente él mismo lo dice, no puede definirse abiertamente sobre determinados temas porque quedaría como preestablecería sus criterios y lo podrían ahí impedir, ¿no? Pero sí traza y habla de el tipo de visión que él tiene y que va a llevar e impulsar dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un tribunal que históricamente ha sido copado por las élites, tan así que pues, ahí vienes a a un administrador del SAT, a un procurador fiscal, que hoy son ministros de Lainez Potisek y Gutiérrez Ortiz Mena. El ministro de apellido compuesto es la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han integrado también está pues, de alguna forma Margarita Ríos Farjat, que aunque es impulsada por el obradorismo, da este cambio de cuestión de que se agrupa con estos ministros que más identificados con la derecha, y ustedes hablan con él y les habla precisamente de a partir de esta configuración actual que existe, lo que él busca cambiar ya con la nueva integración, que ya serán 9 ministros que le entreguen a partir del 1 de septiembre. Sí, efectivamente. Bueno, pues finalmente el trabajo de los periodistas y de los medios, como en este caso, sin embargo, es buscar no solamente revelar información de interés público, sino también buscar a las personas que van a tomar decisiones que tienen repercusión en la vida de los mexicanos. Y en este caso, pues la búsqueda era de hablar con quien se perfila para presidir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta nueva etapa, después de que se sometió a la votación popular los candidatos. Y es una entrevista, desde mi punto de vista, muy reveladora del perfil no solamente personal, sino jurídico y diría yo político del ministro Aguilar Ortiz, la fundamentación constitucional que da inclusive hasta el uso de la toga o al utilizar prendas personales de vestir que tienen una razón sustentada en la Constitución, no es sencillamente un capricho. Y también, ¿cuál es qué es lo que se propone, por lo menos él, como ministro de la Corte? En este sentido, además de la primicia que fue conseguir la primera entrevista del ministro electo Hugo Aguilar Ortiz, pues hay, creo, mucha riqueza en la conversación que tuvimos con él el lunes. Pues venimos a ver este fragmento de la entrevista. Digo, como este fragmento que es muy interesante, pueden verla toda y en general en su totalidad dice y abona en aspectos que nos va a ayudar a entender quién va a ser quien presida esta nueva corte. Vamos a verlo. Pero sí, lo que puedo decirle a la ciudadanía en general es que van a tener una corte que va a cumplir con su función constitucional, de darles certeza jurídica a todos los que tienen intereses en nuestro país, mexicanos e incluso inversionistas de fuera. Vamos a darles certeza jurídica. Ahora, esto implica que todo se haga bien. Si vienen a pedirle a la Corte convalidar un acto de corrupción o bañado de legalidad, pero en el fondo un acto de corrupción, no van a tener respaldo de la Corte. O sea, aquí se acabaron las posibilidades de negociar debajo de la mesa, en lo oscurito, de comprometer votos. Vamos a perseguir toda conducta que tenga como base de la impartición de justicia este proceder. No lo vamos a tolerar. Eso hemos ofrecido. Entiendo que el resto de los hermanos y hermanas que vamos a integrar la Corte tienen también esta convicción de cero tolerancia a la corrupción, a la deshonestidad, al nepotismo, a todo esto que está muy señalado por la sociedad. No, ni siquiera tenemos que inventar el hilo negro. Está claramente marcado los vicios que esta sociedad no mira bien, que esta sociedad quisiera que desaparezca de todas las instituciones de la República, y va a estar a mi cargo una de ellas y vamos a caminar en esa dirección. Entonces,
trato cordial, trato adecuado con todos los sectores para darle certeza jurídica, pero sí, también hay que decir, si nosotros encontramos en el análisis de cada caso que detrás hay un acto de corrupción, hay un acto de soborno, un acto indebido, pues difícilmente van a obtener la justicia del país. O sea, bueno, pues ahí tiene la entrevista, reitero, siempre todo lo que vea en 7 días y en general todos los trabajos que vea a lo largo de los programas los puede consultar de manera totalmente gratuita en su totalidad en sinembargo.mx, una plataforma de tiempo real que puede usted leer las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que tiene detrás todo un equipo que la va actualizando en tiempo real. Siempre es importante recordarlo. Y bueno, siguiendo y manteniéndonos en los nuevos perfiles que van a integrar el nuevo Poder Judicial, ya estábamos dando pase a esta entrevista que tuvieron ustedes con Hugo Aguilar Ortiz y ahora van a, también hablaron con Celia Maya García, quien es consejera es integrante del Consejo de la Judicatura Federal, y que ahora es magistrada presidenta electa del nuevo Tribunal de Disciplina y Justicia que va a existir por primera vez a partir del 1 de septiembre, y ella también hace su análisis de la conformación de este viejo Poder Judicial, de lo que aspiran el nuevo, y sobre todo tú le preguntas particularmente de las atribuciones y de lo que se puede esperar de este nuevo Tribunal de Disciplina, Álvaro. Sí, era muy importante también buscar a la magistrada electa, muy probablemente presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, no solamente para conocer cuáles son las facultades, las atribuciones de este nuevo órgano que va a actuar como vigilante de la correcta actuación de los juzgadores, sino ella misma en su propia formación, trayectoria, visión, qué es lo que se propone para este órgano que va a estar integrado por juristas que deben, obviamente, generar las condiciones para que la justicia sea mejor. Y pues esta conversación con Celia Maya es esclarecedora también de este asunto. Alejandro Páez y yo la buscamos y ella accedió. De hecho, con ella hemos tenido, desde que fue nombrada consejera de la Judicatura Federal, pues, de las pocas consejeras que decidió hablar públicamente de lo que era su trabajo. Un poder judicial que históricamente ha sido también muy hermético, muy repelente al escrutinio, a la crítica sobre todo, pero bueno, esto ha cambiado y con la reforma y la elección en el Poder Judicial de la Federación, esto debe cambiar obviamente para bien, aunque la posibilidad también de que las cosas no resulten tanto como se prometió, siempre está latente. Vamos a ver esta entrevista que igual es importante porque son los nuevos rostros que van a integrar lo que es el nuevo Poder Judicial. En el caso de Celia Maya ya está en el Consejo de la Judicatura Federal, pero va a ser otras atribuciones totalmente, ya no va a ser ahí dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino ella ya va a presidir un nuevo tribunal que va a estar encargado, como dijo Álvaro, de atender todas estas cuestiones de disciplina dentro del mismo Poder Judicial. Vamos a verlo. En otras ocasiones hemos platicado, esto es de visión, porque ¿de qué corte veníamos? De una corte que durante 30 años tuvo una visión neoliberal y que hay que tomarla en cuenta, que era favorecer la empresa, más importante que nos vengan a dar empleos que otras situaciones. Hoy retomamos la Constitución de 17 y decimos, no puede haber más que justicia social en este país, un país como México, con tantas diferencias todavía, desafortunadamente en cuanto a sociales, pues tiene que ser con justicia social como lo fue en el 17. Y pues ese es el cambio más notable, y que ahora yo pienso que tiene que ser
que los que quedamos adentro, algunos podemos estar convencidos de eso. Por ejemplo, yo estoy convencida de toda mi vida que la justicia social es lo que tiene que prevalecer. Pero hay quienes no lo veían así, se habían ido con aquella idea del libre mercado, etcétera. Entonces, creo que ahora vamos a tener que trabajar porque acuérdense que ahorita el Poder Judicial se queda la mitad, solo la mitad fue a elección y la otra mitad se quedó para el 27. Y muchos fueron a contender convencidos de que querían siendo jueces por vocación. Ganaron una parte, otros no ganaron, pero sin embargo creo que en esto se trata de tener convencimiento de cuál es la visión del nuevo Poder Judicial. Porque cómo aprecias tú las cosas, lo que te dicen, cómo lo entiendes, cómo lo traduces, en función de tu punto de vista y de cómo las ves. Si tú sigues pensando el que el neoliberalismo, que la competencia, que el mercado manda, pues nunca vas a poder dar la justicia que estamos necesitando porque tu visión es otra. Y luego está la otra parte que era lo que la población está esperando, que es una justicia más cercana. Y cuando decimos cercana es la oportunidad de ver al juez con facilidad. Otro de los temas y sobre todo los perfiles en los que nos adentramos, evidentemente por toda la coyuntura que se fue dando y que el tema fue avanzando a la medida en la que nosotros íbamos publicando, es lo que compete allá en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier, un priista, un personaje cercano a Mario Marín, quien muy similar a Mario Marín ha hecho toda una serie de cuestiones que lo han llevado bastantes críticas por cómo ha tratado a la prensa. Desde esta ley de censura en la cual argumentaron que iban a blindarse en materia de ciberseguridad, pero que los hechos estaba implicando una mordaza a quien realizara cierto tipo de críticas en redes sociales, hasta lo que ha hecho abiertamente Armenta, denostando y confrontando, atacando a periodistas, Álvaro. Este trabajo lo preparamos, pero si alguien conoce en general quién es Armenta Mier, pues eres tú, Álvaro. Cuéntanos más de este personaje. Mira, es un político profesional, Armenta, con una formación en Puebla, efectivamente priista, con una cercanía muy estrecha con Mario Marín. Fue el presidente del PRI durante el gobierno de Mario Marín, y el personaje, insisto, es un político profesional que pudo, pragmático como es, lo mismo irse con el PAN y optó por Morena. Hubo un momento coyuntural de eso en 2010, cuando Rafael Moreno Valle, un expriista también, se va con el PAN, poco antes, de hecho desde el 2006 se convierte en senador, y es su paso previo a convertirse en el candidato de una coalición del PAN y del PRD para ganar la gubernatura, como lo obtuvo. Un personaje también muy conservador, y ahí, digamos, se marca un contraste también con Armenta. Ahora Armenta llega, le gana a su primo la candidatura de Morena y gana la gubernatura. Lo definí como un político profesional porque es un tipo que tiene oficio, sí, mucho oficio político, en particular en el Parlamento, tiene una larga trayectoria, y uno esperaría efectivamente que por esa experiencia parlamentaria y política no cometiera una tontería como el impulsar, aunque no lo impulsó él directamente, sino en el Congreso, pues una disposición jurídica que sí va en contra de ciertas conductas enmarcadas en la libertad de expresión. Yo creo que una ley como esa es inconstitucional. Pero además, a ver, ¿cómo está? Es que yo no entiendo. La publica en el Diario Oficial de la Federación, que es él el que la tiene, perdón, el Diario Oficial de Puebla, sí, que es él y que de hecho tiene derecho a veto, la publica. Y luego, ¿qué? Vamos a revisar, pero ¿qué va a revisar si ya lo hicieron? Sí, es que es parte también de lo que uno no entiende.
O sea, alguien con la experiencia parlamentaria y política de Armenta la promulga, porque además esa es su obligación. Eso sí es, la aprueba el Congreso y él la debe promulgar. Ese es un mandato constitucional. Pero, obviamente, solamente hasta que hay protestas es que él asume una posición que se va a revisar. Si está vigente, pudo haberla vetado justamente por los riesgos que implica eso. No. Ahora, qué bueno que se discuta y que se conozca esto, porque de pronto hay gobernantes de Morena y de sus aliados que están cometiendo excesos, como en el caso de Campeche con Laida Sansores. Si los individuos, periodistas o no, incluyéndome, cometemos un delito, un exabrupto, claro que no por ser periodistas vamos a permanecer impunes, pero aquí hay acciones claramente que van en contra de lo que la Constitución garantiza. En el caso de Campeche es una aberración. Si el señor exdirector de Tribuna efectivamente incita a la violencia por lo que él dice o hace, pues que él asuma las consecuencias de ello. Pero lo están culpando de lo que publica un medio en el que él ya no tiene nada que ver. Entonces es aberrante. Y en el caso de Puebla, pues esta ley evidentemente debe ser derogada. Debe, con las facultades que tiene el propio Armenta Mier, pues neutralizarla y generar una deliberación para que efectivamente se sancione los ciberdelitos y no se imponga como una ley mordaza. A mí no me gusta mucho la ley mordaza porque aluden a la ley mordaza medios y periodistas que por décadas se autoimpusieron una mordaza sin necesidad de ley, por razones de corrupción. Por eso digo, no todos, no somos iguales, pero hay cosas en las que, por supuesto, no podemos estar de acuerdo, como el caso de Puebla. Totalmente. Y a eso solo agregaría una cuestión más, porque nunca está de más olvidarlo. Esta investigación de los libros de Monreal, que se publica aquí en exclusiva en Sin Embargo, estos libros que Monreal se mandó a autopublicar ahí con recursos públicos a sobrecosto, y bueno, toda esta narrativa que descubre todo esto que descubre nuestra compañera Daniela Barragán al revisar los contratos y demás, quien era el presidente del Senado y que se comprometió a llevar a cabo una investigación, fue Armenta, no hizo nada. Presidente del Senado, no un senador cualquiera, no, presidente de una de las dos cámaras del Congreso mexicano. Bueno, por eso digo político profesional, pues sí. Mañoso también. Vamos a ver el video. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, suma ya varias polémicas por agresiones a periodistas y medios de comunicación locales en 6 meses de administración. La última tiene que ver con la aprobación y publicación de la llamada Ley de Ciberseguridad, también conocida como Ley Censura, con la que su gobierno busca blindarse frente a la crítica ciudadana. La Ley de Ciberseguridad fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla este domingo tras aprobarse en el Congreso local el pasado jueves 12 de junio. Se trata de una reforma al Código Penal Estatal que, entre otras consideraciones, crea y tipifica el delito de ciberasedio para sancionar con prisión a quien insulte a través de cualquier espacio digital. Esta nueva legislación, pese a que se presentó como una propuesta para sancionar la violencia digital, fue acumulando críticas por los castigos que se aprobaron para los insultos en redes sociales. Además, el Congreso de Puebla no consideró las posturas de organizaciones civiles y periodistas locales, que alertaron por una posible criminalización a la libertad de expresión por falta de claridad en la definición de los delitos. Tras la aprobación y publicación de estas modificaciones en el Periódico Oficial de Puebla, el gobernador morenista Alejandro Armenta
envió una carta dirigida a la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, para que la 61 legislatura convoque a foros abiertos de discusión sobre la ley censura. Lo cierto es que estos diálogos debieron haberse convocado previo a la aprobación para garantizar un debate profundo sobre las implicaciones de los delitos. La mañana de este martes 17 de junio, Rosa Isela González, secretaria de Gobernación, afirmó que el gobierno mexicano está en contra de la censura y celebró que la ley sobre ciberacoso en Puebla será revisada. El gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura. Nosotros nos preciamos de seguir la línea sobre el tema de un gobierno por las libertades y por los derechos, dijo durante la conferencia mañanera. Apenas en abril pasado, Alejandro Armenta arremetió contra el periodista Rodolfo Ruiz, director del medio eConsulta, a quien llamó en repetidas ocasiones como cobarde y canalla. Por ese caso, la organización Artículo 19 le pidió que se retractara de las acusaciones contra el periodista y que pidiera disculpas públicas por haber usado su poder público para estigmatizar y descalificar, exigiendo un alto al uso de tribuna pública del gobierno estatal en contra de la prensa. Oriundo de Izúcar de Matamoros, Puebla, Armenta inició su carrera política a los 23 años cuando fue elegido por plebiscito para ser presidente municipal de Acatzingo de Hidalgo por el PRI, partido donde militó por casi 2 décadas. En el gobierno de Mario Marín de 2005 a 2011, fungió como director del DIF estatal, secretario de Desarrollo Social y en 2010 se convirtió en dirigente estatal del PRI, donde le tocó la designación de los candidatos para la gubernatura, alcaldías y diputaciones. En el 2015 fue designado como diputado federal por el PRI en el Distrito 7 de Tepeaca y en 2017 acudió a un evento organizado por Morena en contra de la corrupción, por lo que el PRI decidió suspender temporalmente su militancia. En respuesta, Armenta renunció al PRI y se incorporó a Morena. Para las elecciones de 2018 fue elegido como senador por el partido Guinda y desde entonces ha ocupado importantes puestos. En la Cámara Alta lo logró con el apoyo de Ricardo Monreal al ser electo como presidente de la mesa directiva para el periodo 2022-2023 y en 2024 se convirtió en el candidato al gobierno de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Es el gobernador poblano desde el 14 de diciembre de ese año. Otra polémica alrededor de Armenta está relacionada con la investigación que publicó, sin embargo, en febrero de 2023, sobre las instrucciones del senador Monreal para comprar 13.300 libros de su autoría con el dinero del Senado, a lo que se sumaron las quejas de 2 legisladores que negaron haber firmado las autorizaciones para estas adquisiciones. Armenta guardó silencio como presidente de la mesa directiva y rechazó dar entrevistas. Lo único que dijo fue que solicitó a la Contraloría la investigación correspondiente, pero evadió dar una postura al respecto. Luego, nada pasó. No podíamos dejar también de comentar esta semana el tema de lo que sucede allá en Estados Unidos y no lo dejaremos de abordar simple y sencillamente porque son muchos los paisanos, los migrantes, las personas que llevan ahí hecha una vida y que básicamente son el motor de ese país quienes siguen y padeciendo estas políticas de persecución, de odio, básicamente estas políticas fascistas contra quienes simple y sencillamente allá en Estados Unidos están viendo como diferentes, como el otro. Y de hecho, nuestra compañera Nora Nancy prepara un trabajo, Álvaro, en el que son una serie de casos en los que evidencia prácticamente cómo ha venido operando las autoridades migratorias de Estados Unidos. Ellos dicen, no, nosotros estamos deportando y deteniendo delincuentes. Ahí son familias, son niños, son personas refugiadas, casos como el caso de la niña Sofía que estaba ya
llega a Estados Unidos de que estaba enferma, pero también el de Ábrego, este migrante que en teoría nunca debió haber sido deportado porque estaba bajo un estatus de protección, pero también el de niños que son separados de su familia y bajo argucias de, bueno, voy a deportar a tu mamá y pues también te deporto a ti, aunque seas ciudadano estadounidense. Esos son casos que nos muestran a qué nivel están llegando, pues, el fascismo dentro del gobierno de Estados Unidos, Álvaro. Es, como el propio titular de este reportaje lo dice, un país sin misericordia, una visión excluyente por los peores métodos, y obviamente de este asunto, este tema, vamos a seguirle informando, como en este caso, con este reportaje de Nora Nancy. Veámoslo. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, millones de migrantes en ese país viven con una permanente angustia ante la promesa de ese gobierno de deportarlos. Tan solo durante 2025, 1 millón de migrantes en situación fueron sacados de ese país, pese a que muchos cuentan con permisos u órdenes judiciales que les permiten permanecer libremente ahí. Durante la primera mitad de este año, se han hecho visibles distintos casos en los que la administración de Trump, con ayuda del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ha deportado o intentado repatriar de manera ilegal a migrantes en Estados Unidos, incluso sin importar que entre ellos haya ciudadanos de la Unión Americana. Uno de los casos más difundidos es de una niña mexicana de 4 años de edad, quien recibe tratamiento médico en Estados Unidos y se encuentra en riesgo de muerte luego de que el gobierno de ese país, encabezado por el presidente Donald Trump, ordenó que ella y su familia salgan de territorio estadounidense pese a que cuenta con permiso para estar ahí. Kilmar García Ábrego es un migrante salvadoreño enviado presuntamente por error a la megaprisión que se encuentra en El Salvador. Desde 2019, el hombre estaba sujeto a la suspensión de remoción, una garantía a su favor que impedía que el gobierno de Estados Unidos lo expulsara, pese a lo cual fue detenido y deportado junto a otros 250 migrantes, argumentando que pertenecía a la Mara Salvatrucha sin tener pruebas de ello. En un caso similar está Lozano Camargo, también enviado a la megaprisión de El Salvador, quien llegó solo a Estados Unidos cuando tenía 17 años, por lo que en 2022 solicitó asilo bajo un acuerdo en el que el gobierno de ese país se comprometió a no deportar a migrantes que ingresaron siendo aún menores de edad y no acompañados hasta resolver sus solicitudes de asilo, acuerdo que no se respetó y el venezolano fue deportado. El pasado mes de abril se dio a conocer el caso de una niña de 2 años de edad identificada como BML, quien es ciudadana estadounidense ya que nació en Baton Rouge, Luisiana, a pesar de lo cual fue detenida junto a su madre, identificada como Jenny Carolina López Villela, y su hermana de 11 años de edad cuando acudieron a una de sus habituales citas al ICE. A esta deportación se suma la de otros 2 niños de 4 y 7 años, también ciudadanos estadounidenses, quienes junto a su madre fueron trasladados a Honduras sin importar que el pequeño de 4 años padece cáncer y se fue sin medicación y sin antes consultar a los médicos especialistas que están a cargo de su tratamiento. Creí que solo los delincuentes se irían, expresó Lillian Pérez, una mujer de origen cubano que votó por Trump para su segundo mandato, pensando que el mandatario solo expulsaría de Estados Unidos a los criminales. Sin embargo, ahora enfrenta la deportación de su esposo, Alian Méndez, quien además enfrenta una prohibición de entrada de 10 años a ese país. Uno de los casos más recientes es el de David Huerta, líder del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios en California, quien fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos desde el primer día de los disturbios. Tras 4 días de manifestaciones, finalmente, tras pagar una fianza de $50,000, Huerta fue liberado. Los últimos días, semanas, se dieron un caso de 2 paisanos que fallecieron ahí bajo custodia del ICE, personas que bajo circunstancias que no han sido esclarecidas del todo, hablaban de un suicidio, pero había dudas de la familia y demás. No son casos aislados y nuestra compañera Romina Gándara se metió, Álvaro, a ver las cifras
que reporta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, allá en Estados Unidos, y vio una cuestión sistemática año con año, migrantes que han fallecido bajo custodia, 70 casos de ellos, son 70 casos no de mexicanos, migrantes de todas las nacionalidades de 30 países, pero de esos 70 casos la mayoría son mexicanos, son 15 que han perdido la vida muchas veces en circunstancias que permanecen aún sin esclarecer, o simple y sencillamente porque los dejan morir. Sí, si usted ve lo que acabamos también de observar en el reportaje previo, usted va a encontrar esta conducta insensible, abusiva, prepotente. Y entonces, ¿por qué hay tan alto número de personas que fallecen cuando están bajo custodia de las autoridades migratorias? Pues por muchas razones, entre ellas efectivamente puede ser que no les quiten la vida, pero puede no darles la debida atención y eso les genera la muerte. Es gravísimo y es muy alto el número de personas que han muerto en estas circunstancias jamás esclarecidas y muchas veces se trata pues de las personas más vulnerables y no pueden hacer valer el derecho que tendrían inclusive a una indemnización sus familiares, porque son la parte más débil de la sociedad estadounidense. Y aunque no tengan documentos, por supuesto que son seres humanos y es parte también de lo que es Estados Unidos, una nación decadente y por tanto también muy peligrosa. Sí, totalmente, y es tal cual lo dices, muchas veces no es que les quiten la vida, pero hay casos, por ejemplo, en donde tenían un padecimiento y básicamente estaban enfermos y no los atienden, los dejan. No les dan sus medicamentos. Ahí los dejan. Así es. Vamos a ver este trabajo. Adelante. De Romina. Al menos 70 personas migrantes de 35 países murieron cuando se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, entre el 10 de abril de 2018 y junio de 2025. Es decir, que en promedio, casi 9 migrantes mueren cada año dentro del sistema de detención migratoria estadounidense. De acuerdo con los datos oficiales alojados en el reporte de muertes de detenidos emitido por el propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. México es el país con mayor número de migrantes fallecidos, con al menos 15 connacionales muertos bajo el resguardo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mismos que representan un poco más de una quinta parte, el 21.4% del total de muertes de personas extranjeras reportadas bajo resguardo del ICE durante ese lapso. En cuanto a nacionalidades, le siguen migrantes de Honduras y Guatemala con 6 cada uno, es decir, el 8.6% por país. Le siguen Nicaragua y Cuba, que registran 3 muertes cada uno, en tanto que otras nacionalidades, incluidas Rusia, India, Colombia, Bahamas y Venezuela, representan entre 1 y 2 casos. Incluso en la información también da cuenta de al menos un migrante originario de Francia y otro de Reino Unido entre los fallecidos. En total, durante los primeros 5 meses del 2025, el ICE ya reporta 8 fallecimientos de extranjeros al resguardo del ICE, de los cuales al menos 2 son migrantes mexicanos que murieron en los centros de detención ubicados en Georgia. El caso más reciente es el fallecimiento de Jesús Molina Bella, migrante mexicano de 45 años, quien murió mientras se encontraba detenido en el centro de detención de Stuart en Lumpkin, Georgia, Estados Unidos, a donde fue trasladado desde la prisión estatal de Jackson, en la que se encontraba privado de su libertad. Del total de las 70 personas extranjeras que han muerto bajo custodia del ICE por diversos motivos, el año 2020 es el que concentra el mayor número de muertes con un total de 18 decesos, casi una cuarta parte del total de los registrados en los 7 años, en tanto que los años con menos registros son 2022, con 3 fallecimientos, y 2021 con 5. Pero en el caso de los decesos de personas mexicanas, ocurre
ocurrieron de forma casi continua durante todo el periodo, siendo el 2020 el año más mortífero con un total de 3 casos, al igual que en el año 2019 también con 3 muertes. En 2025, hasta el 7 de junio, ya se contabilizaban 2 muertes de personas mexicanas, lo que sugiere una persistencia del riesgo incluso en los años más recientes. De las 15 personas mexicanas que fallecieron bajo la custodia del ICE entre julio de 2018 y junio de 2025, 14 eran hombres y una era mujer. Agustina Ramírez Arreola, de 62 años, quien murió el 25 de julio de 2018 después de que había sido trasladada al centro de detención en Otay Mesa, en California. Pues ahí tienen estos 7 trabajos que fuimos preparando en estos 7 días y pues llegamos al fin, Álvaro, ya cada vez más cerca de esas heladas. No, todavía falta, pues todavía es temprano, son que las 12 del día pasaditas, pues allá después de las 8 de la noche ya. Mi abuelita decía que después del mediodía se podía. No, yo no puedo, yo no podría además, no solamente por una definición personal y profesional de no beber una sola gota de alcohol antes de un programa, sino sí, hasta pues después de las 8, después de los periodistas el día de hoy. Así es que hoy muchísimas gracias. Usted sí puede, adelante de una vez y nos vemos en punto de las 6 de la tarde y también dentro de 8 días en 7 días. Así es. Que tenga buen fin. Hasta luego. Siete días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire.